Bienvenidos al tercer módulo. Hoy vamos a aprender de conceptos básicos e instrumentos básicos para el proceso de selección. Aquí tienen un texto bíblico. Básicamente hace referencia a que el proceso de selección no es de ahora, data de muchos años atrás. ¿Cómo seleccionamos el recurso o el talento humano? Este proceso de selección realmente nace en la antigua Alemania, básicamente en la Segunda Guerra Mundial. La palabra con la que nace es reclutamiento, para poder estas personas, el ejército, para poder escoger a las personas de forma más idónea, empiezan a aplicar pruebas rápidas para poder distribuirlas. Si los soldados iban a la aviación, a la marina o al ejército, ¿no? Era en función a sus talentos. Acuérdense esto de que el reclutamiento en esas épocas era masivo. Al decir que era masivo es que se presentaban 100 y de los 100 básicamente entraban 99. Uno quedaría fuera. Cuando en una empresa de construcción, por ejemplo, se necesita obreros, una empresa minera en expansión dice se necesita obreros para trabajo en mina. El proceso básicamente utilizan, o la palabra que utilizan es reclutamos, ¿no? Reclutamos personal, o sea, significa que ya todo el que venga, con tal que ponga la fuerza, pique y sepa cuidarse, ¿no? Entonces lo vamos tomando. Pero en el proceso de selección es distinto. Reclutamiento y selección son completamente distintos. La selección es más minuciosa, la selección te toma más tiempo, la selección está en función a objetivos, a perfiles. Muchas veces en el proceso de reclutamiento es más superficial nomás. Lo que se hace es una evaluación ligera para poder identificar si tienen algunas características que no van a favorecer a la empresa. Entonces, el reclutamiento, o esta palabra que nació en la antigua Alemania, pasó también al ejército inglés. Del ejército inglés pasó al ejército norteamericano, y del ejército norteamericano pasó a las empresas. Entonces, incluso hay algunas empresas que utilizan, dice, proceso de reclutamiento de personal. Están todavía en los años 40, ¿no? 30, 40 de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día hablamos de procesos de selección. Y hoy en día lo más moderno son procesos de básicamente donde la empresa va buscando a personas con talentos más específicos y le llaman procesos de atracción de personal. O sea, son las empresas las que tienen que estar atractivas para los trabajadores. Acuérdense que la competencia está bien fuerte. Habíamos visto de que es un proceso de evaluación por competencias, ¿no? Hay que identificarlo primero, qué es lo que quiere, puede y tiene o puede hacer esta persona, tiene por hacer esta persona. Era una pregunta básica en la entrevista. Bien, pero ahora también tenemos que utilizar otros instrumentos para poder identificar qué es lo que quiere, qué es lo que puede y qué es lo que tiene esta persona. Entonces aquí nos vamos a centrar un tanto más en el aspecto psicológico. Abraham Maslow tiene una teoría interesante que es la pirámide de autorrealización o la pirámide de Maslow. Él dice que las personas lo que buscan es la autorrealización. ¿Autorrealizarse qué implica? Es el equilibrio entre el aspecto personal, profesional, familiar y social. Pero uno no puede llegar a autorrealizarse si no ha satisfecho sus necesidades más importantes, ¿no? Todos empezamos por unas necesidades de déficit. Estas nos van a permitir ir satisfaciendo cada una de ellas para poder autorrealizarnos. Es importante ir tomando cada uno de estos peldaños. En tal caso vamos a analizar un aspecto curioso que a veces ocurre. Les voy a contar el caso de un ingeniero que empezó sus estudios preparatorios a muy temprana edad. Una persona que con sus estudios en cuarto, quinto ciclo de formación empezó básicamente a tener dinero y esto le empezó a dar seguridad. ¿Ven? O sea, podía satisfacer sus necesidades fisiológicas de alimentación, se sentía seguro y poder continuar la universidad. Continuó la universidad, una vez que terminó se colegió como ingeniero, ya pertenecía al colegio de ingenieros y después se sentía autorrealizado. En ese proceso de colegiarse tuvo una pareja donde tuvo un hijo casual,
no planificado. Entonces decidió casarse para estar dentro de la familia. ¿Por qué no estoy marcando estimación? Porque simplemente este amigo ingeniero, esta persona X, tuvo un affair con la chica. De este affair ella salió embarazada. Creo que en un momento quisieron interrumpir, pero fue la decisión más adecuada, ¿no?, para ellos continuarlo. Pero él mismo decía, pero yo no la quería, solamente fue un momento de placer, no la amaba, ¿no?, a esta persona. Entonces no había este proceso de estimación, o sea, no había el afecto de frente a la autorrealización. Cuando no pasas un peldañito de forma adecuada, vas a tener dificultades, porque a sus 41 años empezó a buscar algo que no había tenido: estima. Empezó a salir con personas más jóvenes, con personas que llenaban ese vacío que había traspasado, bueno, y su matrimonio básicamente terminó. Por eso es importante satisfacer cada una de estas necesidades en nuestros tiempos establecidos. Les digo esto porque la autorrealización va a ser uno de los factores importantes en los procesos de selección, ¿no? O sea, buscamos personas que se están autorrealizando, no personas que tengan estas necesidades. Por ejemplo, necesidades fisiológicas son aquellas que están relacionadas a la de comida. ¿Por qué quieres trabajar? Porque necesito comer, que te diga. Wow, tendrías que pensarlo bien si lo vas a contratar o no, porque su necesidad es básicamente fisiológica, ¿no? Entonces cualquier puesto está bien para esa persona, así no esté calificado. ¿Ok? Bien, seleccionamos el talento humano para mejorar la economía de nuestra organización, de nuestro país. Para ello es necesario contar con gente capacitada y con habilidades y deseos para lograr objetivos de la organización a la cual pertenece. Para seleccionar a estas personas, acuérdense, tenemos que seleccionar a los mejores, porque ellos son los que van a mover nuestra organización, van a hacerla más productiva o básicamente le van a generar conflictos. Entonces, ¿cómo se empieza un proceso de selección? Básicamente cuando ustedes presentan el proyecto o el plan de trabajo para poder hacer la propuesta del proceso de evaluación. En este caso yo les voy a anexar un modelo de plan de trabajo de evaluación de clima organizacional. Cómo evaluar clima organizacional, ¿no? Ustedes ya le tienen que modificar esto a un proyecto, cómo evaluar la selección o cómo seleccionar el talento humano. Los instrumentos y las técnicas que utilizamos básicamente están tomadas de la psicología. Aquí es donde tenemos muchas dificultades con nuestros docentes, con nuestros estudiantes, perdón, porque muchos de estos instrumentos no los conocen y es exclusivamente de uso psicológico, bueno. Una vez más les invito al encuentro que vamos a tener para poder aplicar uno de estos instrumentos y poder evaluar y ustedes puedan manejar. Entonces esto no se le puede dar de forma presencial, distancia, porque a veces se hace más complejo, ¿no? Entonces tienen que venir a la reunión presencial. Aquí tenemos algunos instrumentos, como por ejemplo del WISE, las claves, los símbolos, los cubos, el completamiento de figuras. Cada uno de estos instrumentos evalúa algo específico que les estoy anexando en su Moodle para que ustedes puedan ver qué competencias les puede ayudar a evaluar cada uno de estos. El test del dibujo de la figura humana de Karen McCover, ese es clásico, ¿no? Ese instrumento donde te dicen dibuja una persona, ¿no? A pesar de que es un instrumento que tú puedes encontrarlo en internet, te pueden dar las pautas de cómo dibujar una persona, sigue sacando indicadores con respecto a la persona. El WARTEX, que también es otra aplicación potencial en la selección del talento humano. También, pero tenemos técnicas. Estas técnicas sí son ya de uso más común. Las dinámicas de roles o juegos básicamente son tomadas de las dinámicas sociales. Por ejemplo, si ustedes han participado en un proceso de selección, muchas veces los ponen entre 7 u 8 personas y los hacen competir. Les dan papel y les dicen, quiero que formen una torre, la más alta. Si son 8 personas, basta que uno de ellos diga, a ver chicos, ¿cómo armamos la torre? A mí me parece que hacemos cubos. Ese que empezó a hablar tiene iniciativa. Ese que empezó a dirigir a las demás personas tiene liderazgo.
Entonces, el observador en el proceso de selección está notando qué persona tuvo iniciativa, qué persona tuvo liderazgo. Por ahí hay otro que va a salir y va a decir, ¿sabes qué? Tu idea está loca, ¿no? No sirve tu idea, eres un tonto. Ah, ya, ese también no tiene control de sus emociones, no es asertivo. Entonces el observador está viendo siempre qué competencias tiene. Acuérdense que las competencias son observables. Las simulaciones financieras o documentarias son situaciones donde les ponen casos de una situación organizacional. Por ejemplo, nosotros acostumbramos a ponerles una situación donde ocurren 5 situaciones o 5 escenarios a la vez, ¿no? De que hay que pagar a un trabajador, hay que atender a una cliente, hay que hacerle un mandado a un gerente, hay que mandar un correo electrónico a un amigo, o hay que simplemente descansar. Entonces uno tiene que darle prioridad a qué actividad harías primero, y después, ¿no? La segunda, tercero, cuarto y quinto. Entonces, estas simulaciones nos permiten entender a la persona hacia dónde se está orientando. Normalmente los que marcan primero atender a mi cliente son personas que están orientadas hacia el cliente, o personas que dicen, no, primero hacerle el favor a mi jefe, son personas que están orientadas a la autoridad, ¿no? Son más subordinados. Por ejemplo, ahí estaría muy bien un contador, ¿no? En ese puesto. Las entrevistas estructuradas y asociativas nacen de las preguntas que hemos ido desarrollando, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que puedes? ¿Qué es lo que tienes? ¿No? Y otras más que hemos estado en el primer módulo revisando. La observación y el registro de conducta son fichas, las guías de entrevista por competencias, las fotografías y videograbaciones o las observaciones en cámaras Gesell, ¿no? Esas cámaras donde detrás de un vidrio están otras personas observándote. Esto, por ejemplo, en la organización donde trabajo hacemos bastante, ¿no? Tenemos un grupo de evaluadores, de observadores, y ellos están evaluando a las personas. Otros instrumentos que son netamente del ámbito psicológico son los cuestionarios de personalidad de Eysen, que también lo pueden conseguir en internet, o los cuestionarios de la personalidad del 16PF5, ¿no? Acá hay un tema de que estos instrumentos, como les decía, son psicológicos, pero el 16PF5 también ya he visto que lo están manejando hasta administradores, ¿no? Porque es fácil, se entiende, y creo que es lo que vamos a hacer en nuestra práctica, ¿no? Tenemos el inventario de cociente emocional de Baron, las escalas de psicopatía de Robert Hart y las escalas de liderazgo. O sea, hay muchos instrumentos que ustedes entran a Google y pueden decir pruebas para evaluar trabajo en equipo, y les sale, pruebas para evaluar liderazgo, y les sale, y ustedes con un poco más de lectura lo pueden entender y aplicar. Aquí tenemos algunas experiencias en los procesos de selección. Esto es lo que les decía Wise, ¿ve? Armar cubitos tiene su razón. Cada una de estas pruebas tiene una razón principal. Aquí está el test de inteligencia de Baron, son cuestionarios donde se rellenan y se procesan con computadora. Aquí vemos bastante el tema de inteligencia emocional, hay como 5 subescalas y cada una están conformadas por más o menos 5 por 3, 10, 18, 19 subescalas. Es interesante esta prueba, pueden buscarlo también en internet. El dibujo de la figura humana, ¿no? Les decía, o sea, a pesar de que te dicen cómo dibujar en el internet, sigue saliendo indicadores de cómo es esta persona. Aquí tenemos ya las técnicas grupales. ¿Se acuerdan que les decían? Les dejas una actividad y entre todos ellos debaten. Entonces el observador básicamente va viendo qué persona tiene competencia, ¿no? Me parece que en este grupo la que destacaba señorita, que estaba incluso en un nivel sobresaliente. Mire, podemos incluso adaptar pruebas que se nos ocurran para poder medir la capacidad que tienen las personas para ordenar, o en este caso estábamos creo que seleccionando personas recibidor pagador, ¿no? Los que cuentan dinero en el banco, entonces tienen que tener también habilidad manual, ¿no? Por eso es que les hacíamos evaluaciones con casino, ¿no? ¿Ve? Aquí se puede notar que ella está dirigiendo el grupo, ¿ve? Entonces ahí se ven que las competencias son observables. Es importante también el tema de la ropa, ¿no? del vestido, ¿no? Cómo estas personas se están presentando a los procesos de selección, porque de la forma en cómo se visten muchas veces los terminamos tratando. Las entrevistas, cuando son un grupo numeroso, a veces entrevistamos de 2 en 2, ¿no? Y las preguntas son puntuales.
Aquí les vamos a presentar un modelo de informe después del proceso de evaluación de lo que ustedes han visto. Hay que presentarles, les vamos a mostrar un modelo como ese es un informe, y también está enlazado en su página, ¿no? Bien, vamos a terminar esto. Si oyen a un científico afirmar que lo que él ha demostrado es irrebatible, si ven que no vacila al enunciar los principios de la termodinámica o las bases genéticas de la conducta humana, pueden estar seguros de que se trata de un impostor, alguien tan dogmático como él, y que desde luego no se atiende a un método científico, ¿no? O sea, estos procesos de selección no son las verdades finales, sino que con la experiencia te vas dando cuenta de que puedes ir desarrollando otras técnicas para poder identificar las competencias. Muy bien, conmigo, gracias.